Pues hermanos, vamos a orar para seguir meditando en la palabra de Dios, en la carta que traemos ya desde hace un mes, primera de Tesalonicenses, esta carta del apóstol Pablo. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, te damos gracias, bendito Padre, porque por tu voluntad es que estamos aquí. Padre, nos encomendamos a ti y a tu Espíritu Santo, Señor, para que abra nuestros corazones, abra nuestro entendimiento, Padre eterno, y todo lo que leamos, Señor, sea para crecer, para ser más como tú, para conformar nuestro carácter, Señor, para que, Padre Dios, todas las cosas que tú veas en nuestro corazón que están mal sean corregidas, y todas aquellas que no veamos, Padre eterno, tú nos las hagas ver para ser, Señor, mejores hijos tuyos. Ponemos en tus benditas manos, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues bien, hermanos, en el sermón pasado vimos que como el apóstol Pablo fue llevándonos en una explicación de su ministerio acerca de a los tesalonicenses, acerca de cómo él predicaba el evangelio con un carácter limpio, con palabras honestas, con palabras no llenas de error o engaño. Así es que nos enseñó el apóstol Pablo que la predicación del evangelio tiene que pasar por un canal limpio, por el evangelio tiene que pasar por un río limpio que son nuestros corazones. Entonces nos enseñó también que es imposible hablar entonces y predicar el evangelio con vidas sucias, porque había gente que estaba atacando al apóstol Pablo, acusándolo de inmoralidad, de predicar con engaño, de predicar falsas doctrinas, y allí el apóstol defiende, ¿verdad?, ante la iglesia que su comportamiento, su ministerio y sus palabras son limpias porque provienen de la palabra de Dios, que es limpia y pura. Así es que los hermanos en Tesalónica lo entendían muy bien. Como hemos dicho ya bastantes veces, era una iglesia joven. Sin embargo, una iglesia que estaba madurando muy rápido. Tan es así que son pocas las cosas que el apóstol Pablo tiene que corregir en algún punto. Y una de ellas las vamos a ver hoy precisamente. Como preámbulo al capítulo 4, que incluso nuestra hermana Erika leyó en la lectura bíblica, pero vamos a repetir, porque cuando mi hermana leyó el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, habíamos 25 personas en el templo. Entonces vamos a tener que leerlo por todas aquellas 120 que acaban de llegar. Entonces, vamos a leerlo, vamos al capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses. Capítulo 4. Dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como conviene a conocidos y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio de su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. El apóstol Pablo en el capítulo 3 está preparando esta exhortación, ya que
en el capítulo 3, desde los versos 6 hasta el 13, Pablo prepara el tema que va a continuación a exponer. Por eso en el capítulo 4, verso 1 dice Pablo, por lo demás. Y hay algo bien interesante en el capítulo 3 como preámbulo, porque cuando Pablo envía a Timoteo y vuelve con las buenas noticias de fe y de amor de esta iglesia de Tesalónica, Pablo les está diciendo: hermanos, los extrañamos mucho y no los hemos olvidado. Esto es algo maravilloso, porque a pesar de la distancia, Pablo está realmente pensando en los hermanos. ¿Cuántas veces nos hace falta pensar, extrañar a los hermanos que alguna vez ministramos, que alguna vez tuvimos, y pensar y orar por ellos, y por qué no mandarles un recordatorio de que, hermano, estoy pensando? Yo me acuerdo de mucho del hermano Amado, que estaba aquí en la iglesia, y de repente me manda un mensaje y dice: hermano, estoy pensando en ti. No saben de verdad lo que se siente en el corazón que un hermano te diga: fíjate que a pesar de que no te he visto, estoy pensando en ti. Eres mi hermano y te amo. Bueno, eso hacía Pablo constantemente. Eso hacía Pablo, porque dice: siempre nos recordáis con cariño y nosotros deseamos verlos a ustedes. Y en medio de toda esa confusión, de esa persecución o aflicción que vivían los hermanos en Tesalónica y Pablo dice algo también hermosísimo de amor. En el versículo 7 del capítulo 3 les dice: en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados. Y fuimos consolados de vosotros por medio de nuestra fe. Así que ahora vivimos y vosotros estáis firmes en el Señor. El versículo 12 dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad. Irreprensibles en santidad. Así es que Pablo prepara esto y dice: si algún consuelo tenemos en medio de las aflicciones, es saber que ustedes están en la fe. Si algún consuelo, si algo nos hace sentir y aliviar en nuestro corazón en medio de tantos problemas, es saber que ustedes, amados hermanos, siguen las pisadas de Jesucristo. Y cada uno de nosotros debe tener o deberíamos de tener este mismo sentir si realmente nos amamos. Como un padre que desea que sus hijos estén en los caminos de Dios. Un padre, nosotros como papás, nos damos por satisfechos simplemente por saber que nuestros hijos andan en los caminos de Dios y que tienen fe. Esa relación padre-hijo, Pablo la expresó anteriormente porque él tenía ese amor como un padre a sus hijos, como una madre a sus hijos. Yo solamente estoy contento, alegre, gozoso en el Señor de que ustedes andan en el camino del Señor Jesucristo. Y eso era el consuelo de Pablo. Qué hermoso es esto. Y ahora les va a decir: para que afirmes tu corazón y seas irreprensible en santidad. Por eso Pablo, cuando en la primera parte del versículo 1, ya entrando al capítulo 4, Pablo va a decirles que este aprendizaje que ya tienen no acaba. Por eso dice: os rogamos y exhortamos, os rogamos y exhortamos. Ya no es esto tanto un elogio, como lo hemos visto, como Pablo ha elogiado a esta bella iglesia, sino que ahora dice: ahora exhortamos a la iglesia. Es una exhortación a que todavía no piensen que ya llegaron, sino que todavía hay muchas cosas por abundar en más y más. Hay áreas de crecimiento en esta iglesia joven que Pablo no tiene que pasar por desapercibidas y son muy importantes
para la vida de santidad de la iglesia. Si bien es cierto que la iglesia era una iglesia de fe, con buenas obras, obras de fe, y que esperaban con paciencia y activamente también en la venida de nuestro Señor Jesucristo, era importante que Pablo les dijera, pero espérenme un tantito, si tienen algo que saber. Que si no lo saben y no les exhorto en este punto, se pueden deslizar. Se pueden deslizar de la palabra. Y puede haber consecuencias graves, puede haber consecuencias terribles en la iglesia. Por eso, nosotros, en la Biblia, cuando nosotros abrimos la palabra de Dios y la estudiamos, la Biblia nos revela áreas de nuestra vida, hermanos, que todavía tenemos que poner en manos de Dios. Hay áreas de nuestra vida que falta crecimiento espiritual. Hay muchas cosas que nosotros pensamos y hacemos que todavía falta crecimiento en nosotros. Entonces Pablo dice, de la manera que aprendiste a agradar a Dios, así primeramente abundéis más y más y más y más. Es decir, este es un proceso que no acaba. Ojo, hermanos, es un proceso que no acaba. No has llegado a ser el cristiano, ni hemos llegado, ninguno de nosotros, a ser el cristiano que debemos ser. Todavía no llegamos. Es un proceso, y Pablo dice, abundéis para que abundéis más y más. Así, a una iglesia a la cual había elogiado tanto, ahora le dice, ¿qué creen? Tienen que seguir aún más y más y más y más. Así es que este proceso, amados hermanos, es el que nos va a llevar al crecimiento en Cristo para ir absorbiendo todos los días el carácter de Jesucristo y ser más como Él. Conformarnos a su voluntad, a su imagen, de lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Y este proceso no para. Y este proceso sigue. Por eso la vida del cristiano es activa, no es pasiva en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, amados hermanos, que este proceso no es generado por nosotros mismos, sino que es un proceso que inició Dios. Desde el momento en que nosotros fuimos transformados, en el momento en que fuimos muertos nuestro yo y resucitados a una nueva vida. Yo les decía a mis hermanos de Oaxaca la semana pasada, Dios no vino a nosotros a mejorar nuestra vida. Dios no vino a mejorar tu vida. Dios vino a acabar con ella. A eso vino el Señor Jesucristo, a acabar con tu yo, a matarlo por completo. No vino a transformar al viejo Adán, sino a acabar con él. No vino a darte una pasada, una shaneadita para que te veas mejor espiritualmente, sino vino a matar tu yo, tu viejo hombre. Así es que a partir de que nosotros morimos en Cristo y resucitamos en Él, empezamos un proceso que hemos estudiado, hermanos, como el proceso de santificación. Colosenses 3, 1 al 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto, porque habéis, ¿qué, hermanos? Muerto, y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así es que Cristo no vino a mejorar tu vida, sino vino a matarla para darte una nueva vida en Cristo Jesús. Si no hemos muerto a nuestro yo, a nuestro viejo hombre, es imposible que nosotros luchemos, batallemos, queriendo ser más santos cada día. Eso es imposible. Hay hermanos que quieren, que batallan, dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué? Hermanos, que
Tal vez no has nacido de nuevo. Y entonces la santificación no es un proceso que tú estás viviendo. Lo que quieres hacer en tu vida es un proceso de moralización, que es diferente. Y todos podemos llevar a cabo un proceso de moralización. Si yo tomo cursos de cómo ser más educado, de cómo sentarme mejor en la mesa, de cómo tomar los cubiertos, de cómo caminar en la calle, cómo conducirme en la calle, cómo hablar con un cliente, cómo hablar con una persona, cómo ser más educado, me voy a educar. Pero no estoy en absoluto llevando un proceso de santificación, porque solamente esto se logra mediante el Espíritu Santo. Por eso el versículo 3, amados hermanos, dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ahora, ¿qué es santificación? Santificación, según alguna definición, hay muchísimas que podemos encontrar. Yo encontré esta. Es el proceso de ser santo, de ser hecho santo, que da como resultado la modificación del estilo de vida del creyente. Es el proceso de ser hecho santo, que da como resultado la modificación del estilo de vida del creyente. Yo le añadiría: ¿a cuál estilo de vida? Conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Por eso la palabra santificación viene del hebreo gadosh, que significa separado de, apartado de. Y por supuesto que Dios es santo. Dios está apartado de toda cosa profana. Dios es santo, 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 y dado que Dios existe en lo santo, Él es santo y no en lo profano, todo lo que tiene que ver con Él debe ingresar en la misma esfera de santidad. Porque Él es santo, todo lo que tiene que ver con Él debe ingresar en la misma esfera de santidad. En el Antiguo Testamento, algunos momentos eran santificados. Eran santificadas el Sabbat, las fiestas, el jubileo, el año del jubileo. Eran apartados cosas como la tierra prometida, o como Jerusalén, o como el tabernáculo y el templo. Eran apartadas para Dios. Eran objetos, momentos, utensilios, personas, animales, tierras que el Señor apartaba para Él en el Antiguo Testamento. Vemos claramente un cuadro de cómo va a apartar el Señor a sus hijos, a su pueblo. Por eso en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, amados hermanos, la santidad no cambia del Señor. La santidad sigue siendo la misma en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Dios no varía, no tiene ninguna sombra de variación. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, esta santidad de Dios traslada toda esa santidad al Señor Jesucristo para que cada creyente pueda tener esa santidad. De tal manera que es en Cristo y ya no en los utensilios, animales o en las tierras, donde se va a substanciar toda la santidad de Dios. Ahora es en Cristo. Por eso aquellos hermanos, aquellas personas del Antiguo Testamento solo veían una parte. El privilegio que tenemos nosotros es que tenemos todo el cuadro completo. Ellos decían, bueno, sí tenemos que ser apartados para Dios, y está esto apartado para Dios, el tabernáculo, las tierras, los utensilios, tantas cosas, las fiestas apartadas para el Señor. Pero ahora en Cristo, amados hermanos, nosotros somos santos. Así es que ya no es la ceremonia o el día o el santo o la figura, sino ahora somos santos en Cristo Jesús. La crucifixión hace posible que el pecador
pase entonces de lo profano a lo santo. Es decir, de manera que el creyente pasa a formar parte del templo donde Dios habita y es adorado. Dice ahí Hebreos, Pablo aquí, bueno, no es Pablo, aquí no lo explica, la epístola de Hebreos en el capítulo 2, versos 9, dice aquí, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y Hebreos 10, del 8 al 10 también nos lo dice. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Hecha una vez y para siempre. Pablo ahora sí lo expresa en 1 Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. 1 de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Hemos sido hechos, amados hermanos, santos por Dios mediante Jesucristo, ya que Él quitó lo primero y puso este nuevo pacto, para que por medio de Jesús vengamos a ser apartados para Dios para siempre, y adorarle y honrarle, porque ahora somos, amados hermanos, templo de Dios. Por Jesucristo somos templo donde Él habita, donde habita su Espíritu Santo. Somos su cuerpo, somos su iglesia. Y ahora, por la gracia de Dios y por el pecado, por el Cordero que quita el pecado, Jesucristo, es que ahora soy apartado para Él. Soy apartado para Él, hermanos. Por eso su voluntad es que seamos cada día más y más y más como Él, y no como el mundo es. Nosotros ahora tenemos esa posición de santos. Posicionalmente somos santos en el momento que aceptamos a Cristo en el corazón, pero empezamos un proceso de santificación en el cual debemos crecer, hermanos. Es la santificación en nuestras vidas. Ahora Pablo explica por qué o de qué manera vamos a ir creciendo. De qué manera y dejando qué cosas vamos a ir creciendo en este proceso de santificación. Y Pablo dice varias cosas. Por ejemplo, Pablo dice que apartéis de fornicación, que cada uno sepa tener a su propia esposa, que no agravie ni engañe nadie a su hermano, que abunden más y más en amor y que estén tranquilos y que trabajen con sus manos. Un proceso de santificación, de llevar a cabo transformaciones en nuestra vida que exige Dios a cada uno de nosotros porque somos apartados para Él.
Es decir, amados hermanos, en nuestro proceso de santificación no podemos hacer lo que nosotros queramos, ni comportarnos como antes nos comportábamos sin Cristo. Hay un cambio. Hay como comenté hace rato, hay una muerte en nuestro viejo yo para comenzar una nueva vida en Cristo, hermanos. Por eso Pablo dice en ese contexto, pues la voluntad de Dios, versículo 3, es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y quiero explicar un poquito el contexto de Pablo en ese momento, para que veamos con los ojos de los tesalonicenses por qué Pablo estaba diciendo esto. En la antigua Roma, lugares como Corinto, como Atenas y por supuesto en Tesalónica, la prostitución, la fornicación era permitida en las religiones. Entre sus diosas Venus, los griegos, Artemisa, los romanos, pues eran representaciones de la sexualidad y de la reproducción. Los filósofos griegos, de hecho, categorizaban las funciones de muchas mujeres en diversos roles que tenían que ver con la sexualidad. Por ejemplo, las prostitutas eran solamente para el placer. Las esclavas eran para proveer cuidado diario a sus amos en sus cuerpos. Y las esposas eran para procrear hijos. Entonces había incluso hasta grupos, categorías que servían y cumplían con ciertas funciones. De tal manera que los esclavos, amados hermanos, eran las mujeres y hombres, eran usadas y usados para fornicación, para concubinato y también para pederastía. Entonces, a los ojos de estos hermanos en Tesalónica, en Corinto, estaban totalmente acostumbrados a ver esto todos los días y a vivir con esto todos los días. Lo que pasa es que nosotros lo leemos hoy en el año 2023 y nos cuesta un poco de trabajo ver la importancia que Pablo le daba a ese punto. Porque ellos vivían todos los días así. Nosotros no. Sin embargo, ahorita vamos a ver cómo en la actualidad el pecado, la inmundicia, la lascivia, la lujuria, la pornografía sigue siendo igual, nada más que de diferente forma. Vivimos en un mundo lleno de estas cosas, en donde la televisión, el internet, los anuncios y todo esto nos lleva a pensar en estas cosas sensuales, sexuales, y nos llenan la mente todo el tiempo. Los medios de comunicación, las escuelas, los amigos y todo gira en función de la sexualidad. Entonces, veamos con los ojos de los tesalonicenses este problema. Ahora imagínense que cuando Pablo les predica el evangelio y Pablo les enseña que ahora tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y que eres apartado para Dios y que ahora el Espíritu Santo mora en ti, eso fue un choque mental tremendo para ellos. Si pensamos desde la perspectiva de los tesalonicenses, fue un choque tremendo para sus vidas. Ahora mi cuerpo no es mío, no. Ahora no puede ser hacerlo con él lo que yo quiera, no. Ahora es apartado y mi cuerpo pertenece a Dios. He sido comprado por precio, por la sangre de Jesucristo. Por eso Pablo le dicen, ahora se tienen que apartar de la fornicación y tener su propia esposa en santidad y honor.
Qué cambio tan tremendo en la vida del creyente, hermanos. Ahora huye de las pasiones desenfrenadas, de la lascivia, de la pornografía, para reservar tu cuerpo y tus ojos solamente, dice Pablo, a tu esposa y a tu esposo. Solamente. Y esta exhortación era a los cristianos, no a los inconversos. Porque Pablo mismo dice, ¿qué exhortación tan vana, en otras palabras, parafraseando a Pablo, sería si con estas cosas exhorto a los no cristianos? No tendría ningún efecto. Pero esta exhortación cobra mucha relevancia cuando nos está exhortando a los cristianos, que hemos sido apartados para Dios por la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Así es que para que Dios te apartara a ti y a mí para Él, costó la vida de Jesucristo en la cruz. No fue cosa menor el precio que Dios pagó por medio de su Hijo para que tú fueses apartado para Él. Todas estas cosas que hoy se practican, hermanos, tienen un tema muy importante en el matrimonio. Por eso Pablo enfatiza muy bien que todas estas cosas están destruyendo a los matrimonios. Ojo, en aquel momento, en aquella época, el adulterio sí estaba penado. Pablo no está diciendo que todo, el adulterio estaba penadísimo. Sin embargo, la fornicación, la pornografía y todas estas cosas inmundas venían a destruir lo que Dios había establecido desde el principio divinamente, el matrimonio. Por eso 1 Corintios 6:18 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica para su propio cuerpo peca. ¿Qué dice Pablo? Huye, no enfrentes. No trates de enfrentar este tema. No trates de querer combatir con ese pecado porque vas a perder. Por eso la palabra es huir, escápate, salte, vete lejos. No esperes a ser casado por la fornicación o por la pornografía o por la lascivia. Mejor que te digan miedoso, loco, y que al mundo para el mundo seas un loco, a que caigas en las redes como presas que va al matadero. Y amados hermanos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a cosechar. ¿Qué estamos sembrando? ¿Estamos sembrando inmundicia? ¿Qué crees que segaremos? O si estamos sembrando adulterio, ¿qué creen que segaremos? ¿Creen que con todas estas cosas vamos a segar alegría? ¿Vamos a estar contentos? ¿Nos va a ir bien en la vida? ¿Vamos a ser bendecidos? Y sobre todo, Pablo habla a los varones. A los varones. Tener tu propia esposa en santidad y en honor. Pablo dijo que tu cuerpo debe ser preservado y apartado, entonces, para una relación matrimonial. Es decir, tu cuerpo es apartado para tu esposa y tu esposa, su cuerpo es apartado para ti. Ni el cuerpo de tu esposa le pertenece a otra persona, ni tu cuerpo como esposo le pertenece a otra persona. Se pertenecen mutuamente. Esto es tener en santidad, es decir, apartada del mundo. Es responsabilidad entonces de los varones
esposos, tener apartada a nuestra esposa del mundo. Que no esté en el mundo, no provocar que nuestra esposa vaya al mundo, sino lo que expresa Pablo es que sepamos con esa sabiduría de Dios tener nuestra propia esposa en santidad y honor. Es decir, que la responsabilidad que tenemos como varones, y aquí es donde nosotros fallamos, y fallamos, y fallamos, y fallamos, es tener apartada a nuestra esposa para Dios. Él ya la apartó por su sangre, por su Hijo, pero en esta tierra es nuestra responsabilidad cuidar la santidad de nuestra esposa. ¿Cómo ve? Es decir, vivir con ella, como dice Pedro, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El hombre sin Dios puede atropellar la dignidad de una mujer. Se supone, hermanos, que el varón cristiano no va a hacer eso, sino que la va a tratar como a vaso frágil, sino que la va a tener en santidad y en honor. ¿Qué es tener en honor a una persona? Es darle alta autoestima, es enaltecerla, es darle respeto y dignidad. Eso es tener en santidad y honor a nuestras esposas. Y amados hermanos, varones, tenemos que caer de rodillas pidiéndole a Dios perdón. Porque no hemos tratado de la manera en que Pablo dice a nuestras esposas en santidad y honor, sino que muchas veces, hermanos, nuestra falsa idea de la masculinidad nos ha hecho atropellar a nuestras esposas, quitándoles la dignidad, y no quitándoselas, sino no valorando la dignidad que ya Dios les dio y el honor que ya Dios les dio. Pero nosotros tenemos el Espíritu Santo, con el cual estamos creciendo todos los días. Y tenemos un espíritu que nos redarguye, hermanos. Tenemos un espíritu que nos corrige todos los días. Es el proceso de santificación. Por lo tanto, cada varón tiene que caer de rodillas, pero al mismo tiempo levantarse y hacer lo que corresponde, como conviene a un hijo de Dios. David, habiendo pecado de una manera terrible, dijo en el Salmo 51. ¿Qué dijo? Dice, y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Saben? Esta es una oración para nosotros, que quizá no hemos hecho lo correcto delante de Dios. ¿Saben cuál es nuestra ancla y nuestra seguridad, amados hermanos? Es el Espíritu Santo en nosotros. Y hacer esta oración de David es muy importante. No quites de mí tu Santo Espíritu. Por supuesto que el Espíritu de Dios no se va de nosotros, pero sí lo estamos contristando, sí lo estamos apagando. Y cuando hacemos eso, hermanos, comenzamos a vivir una vida seca, triste, amargada, en donde no hallamos por ningún lado la felicidad de ser cristianos. Pero ¿saben por qué? Porque ahí hay un pecado adentro de nuestro corazón
que el Señor no se está agradando de nuestras vidas. Dice la Biblia que somos una ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo para agradar a Dios, como una ofrenda agradable. Y me preguntas, hermano, ¿somos una ofrenda agradable a Dios? ¿Nuestras vidas son una ofrenda agradable a Dios? ¿Es nuestra vida una ofrenda santificada por el Espíritu Santo a Dios? Y otra pregunta, ¿podríamos llevar como ofrenda a Dios todo lo que hacemos todos los días? Piensa en lo que usted hace todos los días, en su trabajo, en su casa, en su escuela, en su universidad, cuando va a reuniones, cuando sale a pasear, cuando sale a divertirse. Todo ello, si usted lo juntara como una ofrenda, se lo puede ofrecer a Dios y con toda la confianza de que todo eso el Señor lo va a aceptar como una ofrenda agradable a Él. O quitaríamos de esa ofrenda muchas cosas. Ay, Señor, esto me da pena ponértelo, esto lo voy a quitar. Ay, no, esto tampoco, lo voy a quitar. Ay, no, Señor, esto tampoco, lo voy a quitar. Y a lo mejor nuestra ofrenda queda de este tamaño, chiquitita. Porque quitamos un montón de cosas que ofenderían a Dios si las lleváramos como una ofrenda a Él. ¿Podríamos incluir todo lo que hacemos? Sin quitar absolutamente nada. ¿O nos daría vergüenza? Pues Pablo está diciendo esto, que vivamos en santidad y honor. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, y que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Amado hermano, engañar, mentir a su hermano. Puedes hacerlo varias veces, muchas veces. Al final del día, el Señor va a vengar esto. Otra vez, Dios no puede ser burlado. Que tu palabra sea sí o sea no. Pero hermanos, el agraviar o engañar a un hermano, esposa, esposo o un hermano en Cristo, Dios lo ve como algo abominable, hermanos. Dios lo abomina. Y Dios no se va a quedar con los brazos cruzados. Él va a ser vengador de esto. Así es que el engaño en una amistad, el engaño en el matrimonio, el engaño en la iglesia, la mentira en el trabajo, en el matrimonio, en la iglesia, tiene repercusiones importantes para tu vida. Hay que ser rectos y hay que ser limpios y hay que ser íntegros en lo que hablamos, decimos y en lo que quedamos. Transparentes. Yo decía al principio de esta serie de sermones, qué difícil es ser congruente entre lo que leemos en la Biblia y lo que vivimos. Qué difícil es ser congruente. Pero eso es a lo que nos está llamando el Señor. Por eso Pablo decía, yo no hablo ni con engaño, ni con error, ni con mala fe, ni tratando de engañar a la gente. Hablo transparentemente a mi corazón lo que el Evangelio les quiere decir a ustedes. Y eso es como debemos vivir, hermanos. Amándonos unos a otros. ¿En dónde? En donde estemos. Por eso dice Pablo a esta hermosa iglesia, pero acerca del amor fraternal no tengo necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Poco tengo que decirles de esto porque ustedes se aman. Imagínense que el Señor tuviera poco que reclamarnos porque nos amamos, porque no nos mentimos, porque somos íntegros en nuestros tratos, porque hablamos con verdad. Que tuviera el Señor poco que reclamarnos de estas cosas, hermanos. Pero Pablo les dice, ya son así, pero abunden aún más y más. ¿Y saben qué? Van a vivir en paz.
van a vivir tranquilos. Hermanos, un matrimonio en paz es aquel que vive en santidad. No es el que no tiene problemas, es el que vive en santidad. Dios promete paz y tranquilidad, remanso de paz a todos aquellos matrimonios que viven en santidad. Y también que la mujer tenga en santidad a su esposo. Y esposo, por supuesto, como responsable, tener en santidad a su esposa. Por eso el Señor dice, poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque si pones tus mirada en las cosas de la tierra, esto te va a traer ansiedad, estrés, intranquilidad. ¿Y sabes? Del mundo, te voy a decir algo, del mundo nunca te vas a saciar. Jamás. De las cosas del mundo vas a decir, ya nunca te vas a saciar. Jamás te vas a saciar. El mundo te va a pedir más y más y más y más. Así es que quiero concluir, amados hermanos. Es mejor vivir en obediencia. Es mejor vivir en Cristo. Y para ti que estás por primera vez, si es que hay alguien por primera vez, quiero decirte algo. Lo más importante, que en tu corazón reconozcas que eres pecador. Sé propicio a mi pecador, Señor. Limpia mi corazón, mata mi yo. Quiero morir a mi yo y resucitar una nueva vida en Cristo Jesús. El Señor Jesucristo ya lo hizo en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo murió por ti hace 2000 años. Y ahora te quiere dar una nueva vida. Quiere destruir todo lo que has hecho en tu vida anterior, para darte una resurrección en Cristo, una nueva vida y una vida con paz en Dios. No sin problemas, pero sí con una perspectiva diferente. Ahora Cristo vive en mí y el Espíritu Santo mora en mi corazón. Vamos a orar. Nuestro buen Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias, Señor, por estas palabras del apóstol Pablo. A nuestros hermanos allá hace tanto tiempo, hace 2000 años, más de 2000 años, que vivieron en aquellas regiones y que tenían también nuestros mismos problemas. Gracias porque hoy, después de tanto tiempo, podemos solamente abrir la Biblia y leerlo. Cuán privilegiados somos, Señor, de no haber vivido aquellas costumbres tan fuertes. Pero, Señor, haznos ver, Señor, que corremos el mismo peligro. Haznos ver, Señor, que el pecado es el mismo, que Satanás es sutil para irnos convenciendo del pecado en nuestras vidas y decir, yo estoy bien. Creo que no necesito ir a Cristo. Creo que soy un buen cristiano. Eso te hace pensar Satanás. Creo que soy un buen cristiano. Pero, Señor, no se trata de ser cristianos promedios y de promedios para abajo, sino de ganar terreno en la santidad, de ganar terreno en nuestra vida espiritual, de ganar terreno en cada proceso, en cada día de santificación, en el cual tu Espíritu Santo nos está ayudando y redarguyendo todos los días. Oh Dios, te pedimos por nuestros matrimonios, Señor. Perdónanos porque delante de ti hemos hecho lo que está mal. Ordena nuestros pensamientos en Cristo para hacer las cosas correctas. Quita de nosotros, Señor, la amargura, el orgullo, el enojo, el resentimiento, Señor, para que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que dé testimonio de nuestras vidas a aquellos que no te conocen. Te pido por esta iglesia, Señor, que cada día sea más santa, más limpia, más íntegra, Señor. Porque no podemos ser menos que eso cuando tu Hijo Jesucristo pagó por nuestra santidad en la cruz del Calvario y derramó toda su sangre para darnos vida. Oh Señor, que esta exhortación llegue a cada uno de nosotros, a cada hermano que hoy está dudando de si obedecerte o no.
y a cada persona que no te conoce, para que también se arrepienta de sus pecados y acepte a Cristo en su corazón. Padre, todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Amén.